Hola, soy Andrea. Comenzamos con el primer capítulo de Bordados, la historia contada con hilos. En este video les enseñaré a realizar un bordado típico de Pratina e iré contándoles historias y parte de la cultura de este lugar. El patrón y colores que vamos a trabajar son de una sección de un delantal original que tiene alrededor de 100 años. Este diseño lo elegí para ustedes ya que es ideal para entender la composición del diseño y la combinación tradicional de los colores de esta zona. Pero primero vamos a ver los materiales que vamos a usar. Un bastidor, una aguja de bordar número 22, tijeras de bordado, un trozo de género lino o crea gruesa 25 por 25, hilos DMC, verde número 699, azul número 796, naranjo número 946, morado número 208 y amarillos 972 y 445. Yo recomiendo esta marca ya que no destiñe. Y un dato, el hilo viene con 6 hebras, deben dividirlo y usar solo 3. Para este proyecto vamos a utilizar el punto relleno, que en croata se dice plošni bod. Comenzamos desde dentro del dibujo hacia afuera, como se ve en el video. Podemos comenzar por cualquier parte del patrón. Yo lo hice por acá y parto rellenando esta primera sección con hilo verde número 699. Se van a ir dando cuenta que avanzarán rápidamente. Y mientras vamos bordando, les cuento que Pratina se encuentra a unos 30 minutos de Zagreb. Es una pequeña localidad de la región de Pokuplje, con no más de 700 habitantes. Estos se dedican al cuidado de sus viñas y al ecoturismo. Pero ahora quiero llevarlos a un viaje a través del tiempo. Imagínense a finales de la Edad Media, en el último periodo de la época gótica. Ahí, a familias numerosas viviendo en cooperativas, que en Croacia eran llamadas zadruga. Estas se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Las casas y muebles eran construidos del abundante roble que se encontraba en la zona. En cuanto a las tradiciones, las mujeres casadas no podían mostrar el pelo porque era considerado tabú y usaban un gorro llamado kapica. Además, se afeitaban la nuca para que ningún cabello quedase al descubierto. Esta kapica tenía una forma alargada hacia atrás llamada cuerno, en croata rog. La usaban en ocasiones especiales, como los matrimonios, cuando iban a misa, celebraciones locales, etc. La kapica era adornada con espejos y perlas de vidrio de distintos colores. Esta decoración era hecha por las mismas mujeres en los años previos al matrimonio. Y en el día a día usaban una kapica sin adorno. Por otro lado, las jovencitas utilizaban una especie de cintillo llamada fisurica, que era hecho de la misma manera que la kapica. Este accesorio, posteriormente, cuando llegaba el momento, lo adosaban a la kapica. Ahora, a modo personal, me atrevería a decirles que este es uno de los trajes favoritos de las bailarinas de folclore croata. Y me incluyo, por supuesto, por lo asentador de su silueta, sus llamativos colores y por el extenso trabajo. Así que por eso quiero compartir con ustedes unas imágenes
de una capiza y una fisuriza para que puedan apreciar el enorme trabajo que hacían las mujeres croatas y puedan apreciar también la belleza de estos accesorios típicos de la zona de Bratina. Y continuando con nuestro bordado, rellenamos otra sección, esta vez con hilo de color naranjo número 946. Así vamos completando esta parte que tiene forma de corazón. Y bueno, siguiendo con la historia y las tradiciones, les cuento que el vestido también presenta influencia gótica en la verticalidad del traje, a diferencia de otras regiones con influencia del barroco o del rococó, las cuales utilizaban una serie de amplias enaguas o falsos que no solo cumplían el rol de ropa interior y de abrigo, sino que alteraban la silueta ensanchando las caderas y acentuando la cintura. Este tipo de vestido que utilizaban era llamado de péndulo o colgante. Este tiene sus orígenes del tiempo de los romanos y varios países de Europa usaban este tipo de vestimenta también. Este estilo permitía ir regulando el largo del vestido a través de amarre en los hombros. Y al igual que la gran mayoría de los trajes croatas, este también es plisado, pero muy finamente, a diferencia de otras regiones. Y con respecto al plisado, quiero contarles que durante mi investigación en Croacia estuve con gente local, las cuales fueron muy generosas en compartir sus conocimientos que me permitieron, además, poder perfeccionar la técnica ancestral del plisado. Pero ¿se imaginan ustedes cómo hacían este extenso trabajo en aquellos años? Pues bueno, lo hacían de dos maneras: con una piedra redonda y lisa y un pequeño martillo de madera, los que iban golpeando la tela, marcando cada línea del plisado. En la actualidad, todavía podemos encontrar personas que realicen esta forma de hacer plisado, pero lamentablemente hay cada vez menos. Por eso que las personas con las que compartí estaban muy contentas que estas tradiciones iban a llegar y mantenerse, ¿por qué no?, en la antigua y lejana diáspora de Sudamérica. Y siguiendo con el tema de los vestidos, les cuento que en un principio los trajes eran muy simples, sin colores. Los primeros adornos surgen mientras se iba telando, en donde iban pasando líneas de color rojo. Esta técnica es llamada pisanka, que viene de la palabra escribir. Posteriormente aparecen colores que podían obtener de pigmentos naturales como el índigo para el azul y plantas para el verde.
Los distintos colores cumplían un rol fundamental dentro de la sociedad, como por ejemplo cuando las mujeres vestían de blanco completo simbolizaban el luto. El color rojo representaba la juventud, el amor, la fertilidad. Además, lo usaban para espantar el mal de ojo. Es por esto que las jóvenes y mujeres recién casadas usaban exclusivamente el traje color rojo, incluyendo la falda písanca. Hasta que tuvieran el primer hijo varón, quedaban libres de usar el color que ellas quisieran. Y ahora voy a compartir con ustedes una imagen de los vestidos de Brátina. También aparece la técnica písanca. Y continuando con nuestros bordados, porque no lo podemos dejar de lado, vamos rellenando esta parte de color verde. Pudimos ver también cómo rellenamos el tallo. Se hace con el mismo punto de relleno, pero de forma vertical. Así vamos a ir rellenando también los otros tallos con los colores que voy a ir mostrando a medida que vaya pasando el video. Y bueno, mientras iban mejorando sus destrezas con el telar, comienzan a surgir motivos geométricos, el cual se mantiene hasta finales del siglo XIX. Cuando aparece la anilina, comienza a ampliar la gama de colores que va incentivando la creatividad de las mujeres, mezclando diferentes diseños y colores dentro de una misma prenda. Y así, a comienzos del siglo XX, empiezan a adornar aún más las prendas con bordados con agujas, además del telar. Pero no solo adornaban sus vestimentas, sino también textiles que utilizaban en el hogar, como las fundas de almohadas, las toallas, sábanas, manteles, etc. Este trabajo manual y otras labores domésticas debían dominarlas antes del matrimonio, por lo que comienzan a desarrollar estas habilidades a temprana edad de 6 o 7 años, ya que se casaban muy jóvenes y además debían ir preparando la dote. Se pueden dar cuenta que las mujeres tenían mucho trabajo con los bordados y telares. Sin embargo, no podían hacerlo en cualquier momento. Por ejemplo, en época de cosecha, se dedicaban de lleno a trabajar en la tierra, además de las actividades domésticas y sociales. Por esta razón, se demoraban muchos años en terminar sus proyectos. Pero sin duda, y estarán acá de acuerdo conmigo, creaban obras maravillosas. Y siguiendo con nuestro bordado, ven que ya hemos ido rellenando gran parte de nuestro trabajo. Después vamos a ir rellenando lo que nos va faltando siempre con el punto relleno y utilizando los colores que les voy indicando en el video. Y ya vamos terminando nuestro bordado de Brátina. Acá, como pueden ver, estamos rellenando con verde y vamos a seguir rellenando los últimos espacios que nos quedan. En el video un poquito más adelante van a poder ver el trabajo final. Y antes de terminar este primer capítulo, las quiero dejar invitadas a estar atentas a los próximos videos con otros tipos de bordados típicos croatas y no se olviden también de compartirlos. Todo este trabajo está hecho con mucha pasión
y mucho cariño para todos los croatas hispanohablantes. Si tienen consultas o dudas, comentarios, en fin, al final de este video encontrarán mis contactos para que puedan escribirme. Antes de terminar, quiero agradecer a la Fundación Pascual Baburitza por hacer posible que yo haya podido realizar esta investigación tan linda. Los dejo con el proyecto terminado y otras imágenes. Nos encontramos entonces en el siguiente capítulo de Bordados, la historia contada con hilos. Adiós.